El vampiro. La creencia supersticiosa que inspira esta narración es ampliamente reconocida en Oriente. Se halla frecuentemente entre los árabes, aunque no llegó a ser común entre los griegos hasta que el cristianismo se estableció, y solamente adquirió la forma actual después de la división de las iglesias de Oriente y Occidente. Fue en este momento cuando la gente comenzó a pensar que una persona de Occidente no se descompondría si era sepultado en tierra griega, y conforme esta idea se propagaba, surgieron terroríficas leyendas sobre muertos que salían de sus sepulcros para absorber la sangre de jóvenes destacadas por su hermosura. En Hungría, Polonia, Austria y Bohemia se mantenía la creencia de que los vampiros se alimentaban por la noche de una cierta cantidad de sangre de sus víctimas, quienes se debilitaban notablemente, perdían fuerzas y fallecían de consumición, mientras que estos seres que consumían sangre humana se rebustecían y sus venas se hinchaban al grado de que la sangre brotaba de todas sus aberturas corporales, e incluso a través de todos sus poros. El diario londinense de marzo de 1733 recoge una historia insólita y creíble sobre un evento específico de vampirismo que habría ocurrido en Madreigea, Hungría. El comandante y los jueces de esa localidad declararon de manera firme y concordante, tras una investigación detallada, que aproximadamente 5 años atrás, un tal Heyduk, de nombre Arnold Paul, había reportado que, en Kazovia, en la frontera con Serbia turca, había sido acosado por un vampiro, pero había logrado escapar de su agresión ingiriendo un poco de tierra de la tumba del vampiro y untándose con su sangre. No obstante, esta medida preventiva no evitó que él mismo se transformara en vampiro. Durante los 20 o 30 días siguientes a su fallecimiento y sepultura, varias personas se lamentaron de haber sido hostigadas por él. Incluso se reportó que 4 individuos habían perdido la vida debido a sus embestidas. Para prevenir más calamidades, los lugareños, después de consultar a su Jadagai, desenterraron el cuerpo y lo llevaron, como suele esperarse en estos casos de vampirismo, fresco e intacto. Su boca, nariz y orejas estaban tintadas de una sangre fresca y rojiza. Este hallazgo fue determinante y se procedió con el remedio tradicional. El cadáver de Arnold fue atravesado con una estaca y se dice que durante el procedimiento emitió un grito espantoso, como si aún estuviera con vida. Posteriormente, se le decapitó y su cuerpo fue incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas sobre su sepultura. Las mismas acciones se llevaban a cabo con los cuerpos de aquellos que habían caído víctimas del vampiro, para evitar que se transformaran en victimarios y atormentaran a los vivos. Hemos decidido incluir esta historia absurda porque, más que cualquier otra, creemos que ilumina el tema que estamos abordando. En varias zonas de Grecia, el vampirismo es visto como un castigo impuesto tras la muerte a quienes cometieron graves delitos en vida. Se les condena a perturbar con sus visitas diabólicas a aquellos a quienes más querían, a quienes estaban unidos por lazos de sangre y afecto. Esto se menciona en un fragmento del Giaur. Pero primero en la tierra, como vampiro enviado. Pero primero, enviado a tu país como un vampiro, tu cuerpo se levantará de su tumba, aterrorizado del lugar donde naciste. Irás a succionar la sangre de toda tu familia, y bajo el manto de la noche agotarás los manantiales de vida en las venas de tu hija, de tu hermana y de tu esposa, para equilibrar el horror de esta fiesta salvaje que debe saciar a tu cadáver animado. Tus víctimas reconocerán a su padre antes de morir, te condenarán y tú las condenarás. Tus hijas perecerán como una flor efímera, pero una de las desafortunadas a quien tu delito será fatal, la más joven, la que más querías, te llamará con dulce nombre de padre. En vano, este nombre partirá tu corazón. Te verás forzado a completar tu tarea impía. Verás desaparecer los hermosos colores de sus mejillas, extinguirse el último brillo de sus ojos, y sus ojos azules apagarse al darte la última mirada. Entonces tu mano salvaje arrancará las trenzas de su cabello rubio. Uno de sus rizos te habría parecido en otro tiempo signo del más tierno amor, pero ahora será para ti un recuerdo de su cruel sufrimiento. Tu sangre más pura manchará tus labios temblorosos y tus dientes que tiemblan de forma convulsiva. Regresa a tu oscura tumba. Comparte los banquetes de Ghouls y Afrites.
hasta que estos monstruos huyen espantados de un espectro más salvaje que ellos mismos. Saudi también introdujo en su hermoso poema de Talaba a una joven árabe, Oneisa, que, convertida en vampiro, se había levantado de la tumba para atormentar a su amado. Pero no podemos considerar que fuera un castigo por sus delitos, ya que a lo largo del poema se le muestra como una modelo de inocencia y pureza. El fidedigno Tournefort relata detalladamente en sus viajes casos asombrosos de vampirismo, de los cuales afirma haber sido testigo directo. Calmet, en su importante obra sobre el vampirismo, además de contar numerosas anécdotas que ilustran sus efectos, ha presentado varios ensayos eruditos en los que prueba que esta creencia está tan extendida entre los pueblos salvajes como entre las naciones civilizadas. Podríamos añadir una serie de anotaciones tan curiosas como fascinantes. Para concluir, es importante mencionar que, aunque el nombre vampiro es el más comúnmente aceptado, tiene otros sinónimos usados en diferentes partes del mundo, como Broukolasha, Bardoulasha, Ghoul, Broukoloka, etc., que se usan en el mismo idioma. En medio de los círculos de la alta sociedad, que el regreso del invierno reunió en Londres, se encontraba un lord tan notable por sus rarezas como por su distinguido rango. Espectador indiferente de la alegría que lo rodeaba, parecía incapaz de compartirla. Si la belleza capturaba su atención por un instante con una suave sonrisa, una sola mirada suya la enfriaba inmediatamente y llenaba de miedo aquellos corazones donde la frivolidad había establecido su trono. La fuente del miedo que inspiraba era desconocida para quienes sentían sus efectos. Algunos lo atribuían a sus apagados ojos grises, que no penetraban hasta lo más profundo del corazón, pero cuya fijeza imponía una mirada sombría cuyo peso era insoportable. Estas peculiaridades lo convertían en un invitado en todas las casas. Todos querían verlo. Las personas en busca de emociones fuertes y que sentían el peso del aburrimiento encontraban encantador tener en su presencia un motivo de distracción que capturara su atención. A pesar de la palidez sepulcral de su rostro, que nunca se ruborizaba con el cálido color de la modestia. Sin embargo, la belleza de sus rasgos provocó el deseo de varias mujeres coquetas de cautivarlo o conseguir de él al menos algunas señales de lo que se llamaba afecto. Lady Mercer, que desde su matrimonio había sido a menudo motivo de chismes por la frivolidad de su conducta, se sumó a sus filas y usó todos los medios para llamar su atención. Fue en vano. Cuando estaba frente a él, aunque sus ojos parecían fijos en ella, parecía no notar su presencia. Se burlaron de su osadía y ella renunció a sus pretensiones. Si tal fue su conducta hacia esta mujer atrevida, no es que se mostrara indiferente a los encantos del sexo femenino. Pero la reserva con la que hablaba a una esposa virtuosa y a un joven inocente sugería que les profesaba un profundo respeto. Esto hacía que su lenguaje pareciera seductor, y ya sea que estas ventajas superaban el temor que inspiraba, o su aparente rechazo al vicio lo hacía ser buscado. Se le veía tan a menudo en compañía de mujeres que honran a su género por sus virtudes domésticas, como entre aquellas que se deshonran por sus indiscreciones. Casi al mismo tiempo, un joven llegó a Londres, un hombre llamado O'Bray, huérfano de niño. Se crió con una sola hermana que poseía considerables bienes. Abandonado a sí mismo por sus tutores, que limitaban su misión a preservar su fortuna, habían dejado el cuidado de su educación en manos de mercenarios. Se aplicó mucho más a cultivar su imaginación que su juicio. Estaba lleno de esos sentimientos románticos de honor y honestidad que tan a menudo arruinan a los jóvenes inexpertos. Creía que la virtud reinaba en todos los corazones y que la providencia había dejado el vicio en el mundo solo para dar a la escena un efecto más pintoresco, como en las novelas. No veía otra miseria en la vida del campo que la de vestirse con ropas rústicas, que sin embargo les protegían del frío tanto como prendas más lujosas, y tenían la ventaja adicional de proporcionar temas interesantes para la pintura por sus pliegues irregulares y colores variados. En resumen, confundía los sueños de los poetas con las realidades de la vida. Era bien parecido, libre y adinerado.
Por estas razones fue rodeado, nada más llegar al mundo, por la mayoría de las madres que le habían conocido. Intentaron atraer su atención hacia sus hijas. Las jóvenes por su postura tranquila cuando se acercaba a ellas y por sus miradas atentas cuando hablaba, le daban una alta opinión de su talento y mérito. Apegado como estaba a la novela de sus horas solitarias, se sorprendió al no encontrar más que ilusión en las seductoras descripciones contenidas en las obras que había estudiado. Encontrando cierta compensación en su vanidad halagada, estaba a punto de abandonar sus sueños, cuando conoció al ser extraordinario que acabamos de describir. Se deleitaba en observarlo, pero le era imposible formarse una idea clara del carácter de un hombre completamente absorto en sí mismo, y que no daba otra señal de sus relaciones con los objetos exteriores que evitando su contacto. Su imaginación llevaba todo por lo que halagaba su gusto por las ideas extravagantes. No le importaba observar fríamente al personaje que tenía ante sus ojos, pero pronto lo convirtió en el héroe de una novela. Aubrey se familiarizó con Lord Ruthven, le mostró mucho respeto y al final logró que siempre se fijara en él. Poco a poco se enteró de que los asuntos de su señoría eran problemáticos y que estaba dispuesto a viajar. Deseoso de saber más sobre ese personaje sombrío, que hasta entonces había despertado su curiosidad sin satisfacerla, Aubrey comunicó a sus tutores que había llegado el momento de iniciar esos viajes, que durante tantas generaciones se han considerado necesarios para ayudar a los jóvenes a avanzar en la carrera del vicio. Aprenden a escuchar sin sonrojarse el relato de intrigas escandalosas, que se cuentan con vanidad o se convierten en motivo de bromas, según el grado de habilidad con que se realicen. Los tutores de Aubrey accedieron a sus deseos. Inmediatamente comunicó a Lord Ruthven sus intenciones y recibió con sorpresa su oferta de acompañarlo. Halagado por tal muestra de estima de alguien que parecía no tener nada en común con los demás hombres, aceptó con rapidez, y en pocos días habían cruzado el estrecho. Hasta entonces Aubrey no había tenido la oportunidad de analizar las características del comportamiento de Ruthven, y aún ahora, aunque la mayoría de las acciones de sus compañeros estaban a la vista, le resultaba complicado formarse un juicio claro sobre ellas. Su compañero de viaje mostraba una generosidad que llegaba a la extravagancia. El holgazán, el vagabundo, el mendigo, recibían de su mano más de lo necesario para cubrir sus necesidades inmediatas. Pero Aubrey notó que nunca extendía su generosidad hacia el desdichado necesitado. Siempre lo rechazaba con frialdad. Por otro lado, cuando un desvergonzado libertino le pedía algo, no para sobrevivir, sino para sumergirse aún más en su depravación, recibía una suma considerable. Aubrey pensaba que esta distinción se debía únicamente a la insistencia del vicio que superaba la modestia de la virtud necesitada. No obstante, los resultados de la generosidad de su señoría dejaban una huella profunda en su mente. Aquellos que eran beneficiados terminaban en el patíbulo o caían en la más terrible miseria, como si una maldición los persiguiera. En Bruselas y en todas las ciudades donde se alojaban, Aubrey se asombraba de cómo su compañero de viaje se sumergía con entusiasmo en todos los vicios de moda. Era un asiduo de los casinos, apostaba y siempre ganaba, excepto cuando su oponente era conocido tramposo y entonces perdía más de lo ganado. Pero ni la pérdida ni la ganancia alteraban su expresión imperturbable. Sin embargo, cuando competía contra un joven imprudente o el desesperado padre de familia, abandonaba su habitual serenidad. Sus ojos brillaban más que los de un cruel gato jugueteando con el ratón agonizante. Al partir de una ciudad dejaba tras de sí al joven, antes orgulloso de su círculo social, maldiciendo en soledad el destino que lo había entregado a este demonio. Mientras que más de un padre, devastado por la mirada suplicante de sus hijos hambrientos, se quedaba sin un centavo para sus necesidades. En lugar de la fortuna que alguna vez tuvo, Ruthven no retenía el dinero ganado en el juego. Lo perdía inmediatamente, junto con el hombre que ya había llevado a la ruina a varios apostadores, el oro que acababa de ganar de manos de algún desafortunado. Estos éxitos requerían habilidad, pero no podrían igualar la destreza de un tramposo experimentado.
Aubrey había pensado en hablar con su amigo para persuadirlo de abandonar un entretenimiento que arruinaba a todos sin beneficiarlo en absoluto. Siempre lo dejaba para después, esperando una oportunidad para hablarle con franqueza. Esa oportunidad nunca llegó. Lord Ruthven, en el asiento trasero de su carruaje o viajando por paisajes pintorescos, era siempre igual. Sus ojos expresaban menos que sus labios. Aubrey intentaba en vano descubrir el misterio de su enigmático compañero. Comenzaba a creer que había algo sobrenatural en él. Pronto llegaron a Roma, donde Aubrey perdió de vista a su compañero de viaje por un tiempo. Lo dejó en compañía de una condesa italiana, mientras él visitaba los monumentos y ruinas de la antigua capital del mundo. Mientras se dedicaba a estas exploraciones, recibió ciertas cartas de Londres, que abrió con gran ansiedad. La primera era de su hermana hablando solo de su afecto mutuo. Las otras de sus tutores lo dejaron atónito. Si Aubrey alguna vez había imaginado que Ruthven era un ser malévolo, las cartas que acababa de leer confirmaban esa sospecha. Sus tutores le instaban a alejarse de un amigo cuyo carácter era completamente corrupto y cuya capacidad de seducción solo aumentaba su peligrosidad social. Se había descubierto que su desdén por una mujer adúltera no se debía al repudio de sus vicios, sino al deseo de disfrutar del cruel placer que arrastrara a su víctima y su cómplice del crimen, desde la virtud hasta el lodazal de la infancia y la degradación. En resumen, todas las mujeres que buscaban su compañía, aparentemente en tributo a su virtud, se habían despojado de su descendencia desde su partida, sin vergüenza de revelar la fealdad de sus vicios al público. Aubrey decidió alejarse de un hombre cuyo carácter, desde cualquier ángulo que lo observara, nunca le había mostrado nada reconfortante. Buscaría un pretexto creíble para separarse de él, con el plan de vigilarlo más de cerca mientras tanto y no dejar pasar desapercibida ninguna de sus acciones. Se presentó ante Ruthven y pronto descubrió que el Lord intentaba seducir a la hija de la condesa. En Italia las jóvenes rara vez aparecen en sociedad antes de casarse. Por lo tanto tuvo que organizar sus planes en secreto. Pero los observadores ojos de Aubrey lo seguían a cada paso y pronto descubrieron que se había planeado un encuentro cuyo resultado sería la desgracia de una joven tan inocente como imprudente. Sin perder tiempo, Aubrey confrontó a Lord Ruthven, preguntándole bruscamente por sus intenciones hacia la joven y anunciándole que sabía de su encuentro esa misma noche. Lord Ruthven respondió que sus intenciones eran las mismas que las de cualquier otro en tal situación. Aubrey insistió, preguntando si pensaba casarse. Ruthven guardó silencio y sonrió con ironía. Aubrey se retiró y envió una nota a su señoría anunciando que no lo acompañaría en el resto de sus viajes. Ordenó a su criado que buscara otro alojamiento y corrió a informar a la condesa todo lo que sabía, no solo sobre la conducta de su hija, sino también sobre el carácter de Milord. El encuentro fue evitado. Al día siguiente, Lord Ruthven se conformó con enviar a su criado para informar a Aubrey que estaba de acuerdo con sus planes de separación, pero no dio ninguna indicación sobre el papel que su antiguo amigo había jugado en el trastorno de sus planes. Después de dejar Roma, Aubrey se encaminó hacia Grecia, llegando pronto a Atenas tras atravesar la península. Se hospedó en la casa de un griego. Rápidamente se decidió a explorar los vestigios de un pasado glorioso en esos monumentos que, casi avergonzados de revelar solo a los sentidos las proezas de los hombres libres, parecían ocultarse en la tierra o estar descubiertos por distintos musgos. Bajo el mismo techo vivía una joven tan bella y delicada, que un pintor la habría elegido como modelo si hubiese querido plasmar en el lienzo a las huríes que Mahoma promete a sus fieles. Solo que sus ojos destilaban más alma de la que se atribuye a estas criaturas celestiales. Ya fuera danzando en las llanuras o corriendo por las laderas de las montañas, superaba en gracia y agilidad a la gacela. Y antes se unió a Aubrey en su búsqueda de antiguos monumentos, y muchas veces el joven arqueólogo se veía justificadamente distraído por su presencia, olvidando incluso una ruina que previamente había considerado crucial para interpretar un texto de Pausanias. ¿Cómo describir lo que todos pueden sentir, pero nadie puede expresar con palabras?
Eran la inocencia, la juventud y la belleza, no corrompidas por los salones de baile o las elegantes fiestas. Mientras Aubrey dibujaba las ruinas que quería recordar, ella se quedaba a su lado, maravillada por los efectos mágicos del pincel que retrataba las escenas de su tierra natal. A veces le narraba sobre las danzas típicas de Grecia. Otras veces, con la pasión de la juventud, le hablaba de la magnificencia de una boda a la que había asistido de niña. Y en otras ocasiones dirigía la conversación hacia un tema que parecía cautivar aún más al joven, repitiéndole todas las historias sobrenaturales que su nodriza le había contado. El fervor y la convicción con que narraba capturaban la atención de Aubrey. Frecuentemente, al escuchar contar sobre un vampiro que había vivido muchos años entre sus seres queridos, obligado a consumir anualmente a una mujer amada para extender su propia existencia por unos meses, Aubrey sentía un escalofrío, aunque intentaba desestimar estos relatos aterradores como meras fantasías. Pero Yante le mencionó los nombres de ancianos que habían descubierto un vampiro viviendo entre ellos, después de que varios de sus familiares aparecieron muertos con marcas de la voracidad de estos seres. Angustiada por su escepticismo, le suplicó que creyera sus palabras, argumentando que se había notado que aquellos que dudaban de la existencia de vampiros se encontraban con evidencias tan alarmantes que les obligaban a admitirlo, llenos de profundo arrepentimiento. Ella le describió a estos monstruos tal como la tradición se los había presentado, y el terror de Aubrey se intensificó cuando se dio cuenta de que esta descripción coincidía exactamente con el aspecto de Lord Ruthven. Sin embargo, continuó intentando convencerla de que sus miedos eran infundados, aunque al mismo tiempo no podía evitar sentirse perturbado por la coincidencia de que todo parecía indicar la existencia sobrenatural de Lord Ruthven. Los dos hombres que estaban fuera entraron, iluminando con sus antorchas las paredes despojadas y la paja oscurecida por el hollín del techo. A solicitud de Aubrey, buscaron a la mujer cuyos gritos habían captado su atención. Quedó nuevamente en la oscuridad, pero su horror fue indescriptible al reconocer en el cadáver que le mostraron a la encantadora compañera de sus exploraciones. Cerró los ojos, deseando que fuera solo una ilusión de su mente perturbada. Sin embargo, al abrirlos, se encontró con el mismo cuerpo inerte a su lado. Sus labios y mejillas estaban pálidos, pero la serenidad de su semblante aún la hacía parecer tan cautivadora como en vida. Su cuello y pecho estaban manchados de sangre, y su garganta mostraba las marcas de los dientes que habían perforado la vena. Ante esta escena, los griegos se aterrorizaron y exclamaron al unísono: «¡Es la víctima de un vampiro!». Rápidamente prepararon una camilla. Aubrey fue colocado en ella junto al cuerpo de Yante, quien había sido frecuentemente el foco de sus sueños. Las imágenes vivas y efímeras se esfumaron junto con la vida de Yante. Capaz de ordenar sus pensamientos, su mente estaba paralizada, reacia a formular una idea. Sujetaba casi sin darse cuenta una daga de forma particular encontrada en la cabaña. Pronto se encontraron con varios grupos que la madre de Yante había enviado en su búsqueda tras notar su ausencia. Sus desgarradores llantos, a medida que se aproximaban al pueblo, presagiaban a los padres la fatalidad que les había alcanzado. Sería imposible relatar su desesperación, pero al identificar la causa de la muerte de su hija, oscilaban su mirada entre el cuerpo inerte de ella y Aubrey, sumidos en un inconsolable dolor. Ambos fallecieron de tristeza. Aubrey fue acostado y una intensa fiebre tomó el control de él. Durante sus episodios febriles, mencionaba los nombres de Ruthven e Yante. Por alguna misteriosa conexión de ideas, parecía implorar el perdón de su antiguo amigo hacia el objeto de su afecto. Otras veces, lo maldice como el asesino de la joven. Lord Ruthven llegó a Atenas en aquel periodo y, por algún motivo, al enterarse del estado de Aubrey, decidió alojarse en la misma casa para cuidarlo constantemente. Cuando Aubrey dejó atrás su delirio, la visión de un hombre cuyas facciones evocaban la de un vampiro le provocó un profundo temor. Pero Ruthven, con palabras amables, su arrepentimiento por los errores que causaron su separación y, sobre todo,
por sus cuidados, preocupación y atención constante, logró que su presencia se tornara reconfortable. Parecía una persona completamente distinta. Ya no mostraba la apatía que tanto había intrigado a Aubrey. Sin embargo, a medida que Aubrey mejoraba, Ruthven gradualmente regresaba a su comportamiento habitual, y Aubrey no notaba otra diferencia en él aparte de una sonrisa de siniestra satisfacción que ocasionalmente se dibujaba en sus labios mientras lo miraba fijamente. Aubrey desconocía la razón, pero esa sonrisa se hacía cada vez más frecuente. Hacia el final de la recuperación de Aubrey, Lord Ruthven parecía distraído, contemplando las olas del mar que no se agitan por marea alguna, sino por la brisa, o observando el movimiento de los astros que, al igual que nuestro planeta, giran alrededor de un sol inmóvil. Daba la impresión de querer esquivar cualquier mirada. Este devastador suceso había mermado considerablemente su fortaleza mental, y aquella vivacidad de imaginación que antes lo caracterizaba parecía haberlo abandonado definitivamente. El silencio y el aislamiento se convirtieron para él en tan atractivos como para Lord Ruthven. Pero la soledad que tanto anhelaba no la podría hallar en los alrededores de Atenas. Si la buscaba entre las ruinas que antes había explorado, la imagen de Iante lo seguía. Si la buscaba en el bosque, aún la imaginaba vagando entre los arbustos, avanzando con pasos ágiles, o dedicada a recolectar la modesta violeta. Entonces, de repente, se giraba y le mostraba su rostro con una palidez mortal y su garganta manchada de sangre, mientras una sonrisa melancólica se dibujaba en sus pálidos labios. Decidió escapar de una tierra que le evocaba recuerdos amargos. Le propuso a Lord Ruthven, a quien se sentía ligado por la gratitud, viajar por aquellas zonas de Grecia aún no exploradas por ellos. Recorrieron extensamente, sin dejar de visitar ningún sitio célebre y deteniéndose en todas las ruinas que evocaban un pasado lustre. Sin embargo, su atención parecía estar en algo más allá de los lugares que visitaban. Escucharon muchos rumores sobre bandidos, pero comenzaron a ignorar estas advertencias, considerando que eran exageraciones de los locales interesados en provocar la generosidad de quienes buscaban protección contra estos supuestos peligros. Desoyendo los consejos de la gente del lugar, en una ocasión viajaron con pocos guardias, contratados más como guías que como protectores. Al adentrarse en un estrecho desfiladero, se lamentaron de su despreocupación. Tan pronto como ingresaron a este pasaje estrecho, las balas silbaron sobre sus cabezas y escucharon el eco de varios disparos. Sus guardias los abandonaron inmediatamente, buscando refugio detrás de las rocas para responder al fuego enemigo. Lord Ruthven y Aubrey, siguiendo su ejemplo, se protegieron detrás de una roca, pero pronto avergonzados de temer a un enemigo que les insultaba desde la distancia y temiendo ser sorprendidos por la retaguardia, decidieron enfrentarlos. Al dejar su cobertura, Lord Ruthven fue alcanzado por un disparo en el hombro y cayó herido. Aubrey acudió en su auxilio, y sin medir el riesgo, se vio rodeado por los asaltantes. Los guardias se habían rendido tan pronto como Lord Ruthven fue herido. Con la promesa de un sustancioso rescate, Aubrey convenció a los bandidos para que trasladaran a su amigo herido a una cabaña cercana. Negoció con ellos un rescate y su presencia dejó de ser una molestia. Se limitaron a vigilar la entrada hasta el retorno de su compañero, que había ido a recoger la cantidad acordada por Aubrey. La salud de Lord Ruthven se deterioró rápidamente. 2 días después, su herida se gangrenó y la muerte parecía inminente. Su comportamiento y expresión continuaron inalterables, mostrándose indiferente tanto a su dolor como a su entorno. Sin embargo, hacia el final del día, parecía inquieto. Sus ojos se fijaban a menudo en Aubrey, quien le prodigaba cuidados con gran dedicación. Salvar. No hablo de mi vida. Nada puede salvarla y no lo lamento más que lamento el día que se avecina. Pero salva mi honor, el honor de tu amigo. ¿Qué quieres decir? Haré lo que sea por ti, respondió Aubrey. Pero si mantienes en secreto lo que sabes por mí, mi honor permanecerá sin mancha.
Y si por algún tiempo mi muerte permanece desconocida en Inglaterra y mi vida, nadie lo sabe. Promételo, exclamó el moribundo levantándose con fuerza. Promete por todo lo que tu alma respeta, por todo lo que temes. Promete que por 1 año y un día no le revelarás a ningún ser vivo mis crímenes y mi muerte. Suceda lo que suceda, veas lo que veas. Sus ojos brillantes parecían saltar de sus cuencas. Lo prometo, dijo Aubrey. Lord Ruthven cayó de nuevo sobre la almohada con una sonrisa espantosa y dejó de respirar. Aubrey intentó descansar, pero no pudo dormir. No entendía por qué, al recordar su promesa, un frío escalofrío recorría sus venas, como si un horrible presentimiento lo hubiera sacudido. Se levantó temprano en la mañana y al entrar al lugar donde había dejado el cadáver, se encontró con uno de los ladrones que le informó que, cumpliendo la promesa hecha a su señor, él y sus compañeros habían llevado el cuerpo a la cima de una montaña. No halló ni rastros del cuerpo ni de sus vestiduras, aunque los ladrones le aseguraron que lo habían colocado sobre la misma roca que le habían indicado. 1000 suposiciones vinieron a su mente, pero finalmente volvió convencido de que el cadáver había sido enterrado después de ser despojado de sus ropas. Cansado de un país donde había enfrentado tan terribles infortunios, y donde todo parecía profundizar la tristeza que las ideas supersticiosas habían provocado en su espíritu, decidió escapar y pronto llegó a Esmirna. Mientras esperaba una embarcación que lo llevara a Otranto o Nápoles, se dedicó a organizar algunas posesiones que habían pertenecido a Lord Ruthven. Entre otros artículos, encontró un estuche que contenía varias armas ofensivas, todas capaces de asegurar la muerte de quien fuera alcanzado por ellas. Incluía varias dagas y sables orientales. Mientras examinaba sus curiosas formas, se sorprendió al encontrar una funda con la misma decoración de buen gusto que la daga encontraba en la fatídica cabaña. Se estremeció. Para despertar sus dudas, corrió a buscar esta arma y descubrió con horror que encajaba perfectamente con la funda que sostenía. Sus ojos no necesitaban más pruebas. No podía dejar de mirar el puñal. A Aubrey le hubiera gustado negar lo que veían sus ojos, pero la forma única del arma, los adornos del mango similares a los de la funda, eliminaban cualquier duda. Además, ambos estaban manchados de sangre. Dejó Esmirna y al volver a su patria, se dirigió a Roma, donde indagó sobre la joven a la que Lord Ruthven había intentado seducir. Sus padres estaban desesperados. Habían perdido toda su fortuna y no se sabía nada de su hija desde la partida de Lord. La mente de Aubrey estaba sobrecargada de horrores. Temía que ella hubiera sido víctima del asesino de Yante. Todavía sumido en una profunda reflexión, parecía salir de ella solo para apurar las postas, como si la velocidad de su viaje pudiera salvar la vida de alguien querido para él. Finalmente llegó rápidamente a Calais. Un viento que parecía favorecer su prisa lo llevó a las costas de Inglaterra en pocas horas. Corrió a la casa de su padre y por un momento en el brazo de su hermana olvidó los recuerdos del pasado. Sus cariñosas muestras de afecto habían ganado su amor anteriormente, y ahora que se había embellecido con los atractivos y gracia de su género, su compañía se volvió aún más valiosa para su hermano. La señorita Aubrey no tenía esa apariencia seductora y aplausos en círculos y reuniones. No tenía esa ligereza deslumbrante que solo se encuentra en los salones. Sus ojos azules no irradiaban la vivacidad de un espíritu juguetón, pero en ellos se podía ver esa suave melancolía que no surge de la desgracia, sino que revela un alma que anhela un mundo mejor. Su paso no era ligero, como el de una belleza persiguiendo una mariposa o un objeto que cautiva con el brillo de sus colores. Era sereno y reflexivo. Cuando estaba sola, nunca se veía en su rostro la sonrisa de la alegría. Cuando su hermano le mostraba su afecto, cuando olvidaba las penas que perturbaban su descanso, ¿quién preferiría la sonrisa de una belleza voluptuosa a la de ella? Todos sus rasgos reflejaban los sentimientos genuinos de su alma.
solo tenía 18 años y aún no había sido presentada en sociedad, ya que sus tutores habían decidido esperar el regreso de su hermano, que sería su protector. Se decidió que su primera aparición en la corte sería el momento de su debut en sociedad. Aubrey hubiera preferido quedarse en casa y sumirse en su melancolía sin restricciones. No podía encontrar gran interés en las frivolidades de estas reuniones. Él, que había sido atormentado por todos los sucesos que había vivido, pero decidió sacrificar sus preferencias por el bienestar de su hermana. Llegaron a Londres y se prepararon para presentarse al día siguiente en el evento de la corte. La reunión era multitudinaria. No se había organizado una recepción en la corte desde hacía mucho tiempo, y todos los ansiosos por recibir la sonrisa de la realeza se habían congregado allí. Aubrey asistió con su hermana. Se encontraba de pie en un rincón, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor y recordando con tristeza que fue ese mismo lugar donde había visto por primera vez a Lord Ruthven, cuando de repente sintió que alguien le tomaba el brazo y una voz demasiado familiar resonó en su oído. «Recuerda tu promesa». Apenas se atrevió a girarse, temeroso de encontrarse con un espectro que lo aniquilaría, cuando vio a poca distancia la misma figura que había capturado su atención en ese lugar cuando había llegado por primera vez al mundo. No podría apartar la vista, pero pronto sus piernas cedieron bajo el peso de su cuerpo. Tuvo que apoyarse con el brazo de un amigo para sostenerse. Se abrió camino entre la multitud, corrió a su carruaje y volvió a casa. Empezó a caminar de un lado a otro en su habitación, llevándose las manos a la cabeza como si intentara evitar que otros pensamientos emergieran de su perturbada mente. Lord Ruthven, aún ante él, la daga, su promesa, todo se combinaba para confundir sus pensamientos. Pensó que estaba viviendo una pesadilla. Un hombre muerto vuelto a la vida. Creyó que solo su imaginación le había mostrado el fantasma que aquel cuyo recuerdo lo perseguía constantemente. ¿Podría ser otra suposición? ¿Es posible? Regresó a la sociedad, pero tan pronto como intentó hacer algunas preguntas sobre Lord Ruthven, su nombre se extinguió en sus labios y no pudo averiguar nada. Algún tiempo después llevó a su hermana a la compañía de uno de sus parientes cercanos. La dejó con una dama respetable y se retiró a un lugar apartado para sumirse en los recuerdos que lo consumían. Finalmente, al notar que varias personas se retiraban, salió de su ensimismamiento y entró en la habitación contigua. Ahí encontró a su hermana en medio de un animado grupo. Intentó acercarse a ella, cuando alguien a quien había pedido que se apartara un poco se giró y le mostró aquel rostro que tanto detestaba. En la puerta de la calle, una multitud de sirvientes que esperaban a sus señores lo detuvo. Al pasar entre ellos oyó la voz que conocía demasiado bien repitiendo en voz baja: «Recuerda tu promesa». No se atrevió a mirar atrás, pero apuró a su hermana y finalmente llegaron a casa. Aubrey estaba al borde del colapso. Si antes el recuerdo del monstruo ya ocupaba su imaginación, cuánto más aterrador resultaba ahora, convencido de su regreso. Recibía los cuidados de su hermana sin percatarse de ellos. Fue en vano que ella le preguntara la razón de su partida apresurada. Él solo respondía con palabras sueltas que la llenaban de temor. Cuando más lo pensaba, más divagaba su mente. ¿Debía permitir que aquello que más amaba fuera devorado sin advertir los efectos de un furor que podría satisfacerse en su propia hermana? Pero si rompía su promesa, si revelaba sus sospechas, ¿quién le creería? Pensó que debía ser él quien liberara al mundo de tal plaga. Pero ay, recordó que el monstruo se burlaba de su muerte. Durante días se mantuvo así, encerrado en su habitación, sin ver a nadie, alimentándose solo de lo que su hermana le llevaba y suplicándole con la mirada que le mantuviera con vida por compasión hacia ella. Finalmente, incapaz de soportar más el silencio y la soledad, salió de su casa y vagó por la calle, huyendo del fantasma que lo perseguía. Su aspecto era descuidado y buscaba exponerse al sol tanto como le era posible, evitando el fresco de la noche. Al principio regresaba a casa cada tarde,
pero pronto empezó a dormir donde el cansancio lo vencía. Su hermana, preocupada por su seguridad, ordenó a sus sirvientes que lo siguieran. Él los esquivaba con astucia. No obstante, su actitud cambió drásticamente. Azotado por la idea de que su ausencia exponía a sus seres queridos al peligro de un monstruo desconocido para ellos, decidió reintegrarse a la sociedad para vigilar de cerca a Lord Ruthven y exponerlo, a pesar de su juramento, ante todos los que vivían con él. Pero al entrar en una sala, su aspecto era demacrado. Miraba a su alrededor con suspicacia. Su tormento interior era tan evidente que su hermana finalmente le imploró que evitara una sociedad que le resultaba tan dolorosa. Su consejo fue en vano, y sus tutores, temiendo por su cordura, consideraron necesario ejercer la autoridad que los padres de Aubrey les habían delegado. Para protegerlo de los peligros y sufrimientos a los que se exponía en sus errancias diarias, y para ocultar al público lo que consideraban signos de locura, contrataron a un médico que permanecía en su casa y le brindara cuidados constantes. El desorden de sus pensamientos se intensificó hasta el punto de tener que confinarse en su habitación. Pasaba días enteros en un estupor del que nada podía sacarlo. Su delgadez era extrema. Sus ojos tenían un brillo vidrioso. Solo la presencia de su hermana lograba despertar en él algún vislumbre de vigor y afecto. Entonces se lanzaba hacia ella, le tomaba las manos, la miraba con ojos que le hacían estremecer y exclamaba: «¡Ah, no te acerques a él, por la amistad que nos une! ¡No te acerques!». Inútilmente ella le preguntaba a quién se refería, pero él solo respondía: «Es verdad, es demasiado cierto», y recaía en su estado de inestabilidad. Así pasaron varios meses. Sin embargo, a medida que el año avanzaba, sus episodios de locura se volvían menos frecuentes. Su profunda melancolía parecía disiparse poco a poco. Sus tutores notaron que contaba los días con los dedos y luego sonreía. El tiempo había pasado volando, y era el último día del año cuando uno de sus tutores de Aubrey entró en su cuarto y empezó a hablar con el médico sobre la triste situación que mantenía a su pupilo en un estado tan lamentable, justo cuando su hermana estaba a punto de casarse. La atención de Aubrey se avivó de inmediato y preguntó con urgencia quién sería el esposo. Al ver esta muestra de lucidez que no esperaban, le mencionaron al conde de Marsden. Aubrey se mostró encantado al escuchar el nombre de ese joven, a quien creía recordar de la sociedad, y lo sorprendió al expresar su deseo de asistir a la boda y solicitar ver a su hermana. No dijeron nada, pero poco después su hermana estaba con él. Todavía emocionado por su cariñosa sonrisa, la abrazó fuertemente y la besó con afecto. La señorita Aubrey derramó lágrimas de felicidad al ver a su hermano recuperado en salud y en los lazos de amistad fraterna. Comenzó a hablarle con su lucidez habitual y a felicitarla con su compromiso con un hombre tan distinguido y por su posición y sus virtudes. De repente, vio un medallón colgando de su cuello. Lo abrió y se sorprendió al reconocer el rostro del monstruo que tanto había influido en su destino. Agarró el retrato con ira y lo aplastó bajo su pie. Su hermana le preguntó por qué maltrataba así la imagen de su futuro esposo. Él la miró sin escucharla. Le tomó las manos. Su mirada era de locura. «Júrame», exclamó. «Júrame que nunca te unirás a ese monstruo. Es él». Le pareció escuchar esa voz familiar que le recordaba su promesa. De repente se giró, esperando a ver a Lord Ruthven detrás de él, pero no había nadie. Sus tutores y el médico, que habían escuchado todo, llegaron corriendo y creyendo que era otro brote de locura. Lo separaron de la señorita Aubrey, pidiéndole a ella que se fuera. Cayó de rodillas y les rogó que pospusieran la boda un día. Sus súplicas las tomaron como otra manifestación de su locura. Intentaron calmarlo y se marcharon. Lord Ruthven había llegado a la residencia de Aubrey el día después del evento que tuvo lugar en la corte, pero se le negó la entrada como a todos los demás. Al enterarse de la enfermedad de Aubrey,
comprendió fácilmente que él era la causa, pero al saber que estaba loco, su alegría fue tan inmensa que apenas pudo ocultarla a quienes le dieron la noticia. Se hizo camino a la casa de su antiguo amigo, y mediante atenciones diligentes y el afecto que fingía hacia su hermano, logró ganarse el cariño de la señorita Aubrey. ¿Quién podría resistirse al encanto de ese hombre? Narró con elocuencia los peligros que había enfrentado. Se presentó como un ser que no encontraba más afinidad en la tierra que con aquella a quien hablaba. Le confesó que sólo había comprendido el valor de la vida desde que tuvo la fortuna de escuchar los conmovedores tonos de su voz. En resumen, empleó también ese arte fatal que la serpiente usó primero, que consiguió conquistar su afecto. Habiéndole recaído el título de la rama principal, había recibido un importante cargo diplomático, lo que utilizó como excusa para acelerar su matrimonio. A pesar del lamentable estado de salud del hermano de su prometida, debía partir hacia el continente al día siguiente. Aubrey, dejado a su suerte por el médico y su tutor, intentó convencer a los sirvientes, pero fue inútil. Redactó una carta para su hermana, rogándole que, si valoraba su felicidad, su honor y el de sus ancestros, que veían en ella la esperanza de su linaje, pospusiera aunque fuera por unas horas un matrimonio que sería origen de las peores calamidades. Los sirvientes prometieron entregársela, pero la pasaron al doctor, quien no quiso inquietar a la señorita Aubrey con lo que consideraba delirios de un loco. La noche avanzó agitada para los residentes de la casa. El terror que esos preparativos causaban en el desdichado Aubrey eran más fácil de imaginar que de narrar. Llegó el amanecer, y el ruido de los carruajes le golpeó los oídos. Aubrey entró en un estado de frenesí. La curiosidad de los sirvientes superó su deber de vigilancia, y se dispersaron, dejándolo a cargo de una anciana. Aprovechó la ocasión, corrió hacia la puerta, y en un momento se encontró en el salón donde todos se habían congregado. Lord Ruthven fue el primero en verlo. Se acercó rápidamente, le agarró con fuerza el brazo y lo arrastró fuera de la sala, soltando una risa sorda. En la escalera, Lord Ruthven le susurró: «Recuerda tu promesa y entiende que tu hermana será deshonrada si hoy no se convierte en mi esposa. Las mujeres son seres de frágil honor». Dicho esto, lo entregó a los sirvientes que, alertados por la anciana, venían en su búsqueda. Aubrey ya no podía mantenerse en pie. Su ira, al ser reprimida, provocó la ruptura de un vaso sanguíneo. Fue llevado a su cama. Su hermana permaneció ajena a estos eventos. No estaba en el salón cuando él irrumpió, y el médico prefirió que no se angustiara con el suceso. La boda se realizó, y los recién casados partieron de Londres. La condición de Aubrey empeoró. La pérdida masiva de sangre le dejó al borde de la muerte. Llamó a sus tutores y al llegar a la medianoche les relató con calma lo que el lector acababa de conocer, para después expirar. Corrieron en auxilio de la señorita Aubrey, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la sangre de la hermana de Aubrey había saciado la sed de un vampiro. El gato negro. No espero ni solicito que se cree en la narración más salvaje y a la vez más casera que estoy a punto de escribir. Sería una locura esperarla, en un caso en el que mis propios sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, y con toda seguridad no sueño, pero mañana muero, y hoy quiero desahogar mi alma. Mi propósito inmediato es exponer ante el mundo, de forma clara, sucinta y sin comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. Por sus consecuencias, estos sucesos me han aterrorizado, torturado y destruido. Sin embargo, no intentaré exponerlos. Para mí, no han presentado más que horror. A muchos les parecerán menos terribles que los barrocos.
En el futuro tal vez se encuentre algún intelecto que reduzca mi fantasma al lugar común, algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que perciba en las circunstancias que detallo con asombro nada más que una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde mi infancia me distinguí por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era, incluso, tan conspicua que me convertía en la burla de mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me mimaron con una gran variedad de mascotas. Con ellos pasaba la mayor parte del tiempo, y nunca era tan feliz como cuando los alimentaba y acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter creció con mi crecimiento, y en mi madurez derivé de ella una de mis principales fuentes de placer. Para aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y astuto, no necesito tomarme la molestia de explicar la naturaleza o la intensidad de la gratificación así derivada. Hay algo en el amor desinteresado y abnegado de un animal que llega directamente al corazón de quien ha tenido frecuentes ocasiones de poner a prueba la mísera amistad y la escasa fidelidad de un simple hombre. Me casé pronto y me alegré de encontrar en mi esposa una disposición que no desentonaba con la mía. Observando mi predilección por los animales domésticos, no perdió ocasión de procurarse los más agradables. Teníamos pájaros, peces dorados, un buen perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal extraordinariamente grande y hermoso, completamente negro y astuto hasta un grado asombroso. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo estaba poco teñida de superstición, aludía con frecuencia a la antigua noción popular, que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que ella hablara en serio sobre este punto, y no menciono el asunto por otra razón que la de recordarlo ahora. Plutón, ese era el nombre de mi gato, se convirtió en mi mascota favorita y mi compañero de juegos. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por toda la casa. Incluso a veces me resultaba difícil evitar que me acompañara por las calles. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi temperamento y mi carácter en general, debido a los efectos de la intemperancia, cambiaron radicalmente para mal. Me volví más malhumorado, irritable y menos preocupado por los sentimientos de los demás día tras día. Incluso llegué a usar un lenguaje áspero con mi esposa, y al final incluso la traté con violencia física. Mis mascotas, por supuesto, notaron este cambio en mi actitud. No solo las descuidé, sino que las maltraté. Sin embargo, a Plutón todavía le tenía suficiente afecto como para no herirlo. A diferencia de los conejos, el mono o incluso el perro, a quienes no dudaba en lastimar si se cruzaban en mi camino por accidente o afecto. Pero mi enfermedad, como el alcohol, seguía creciendo en mí. Y finalmente, incluso Plutón, que ya estaba envejeciendo y un poco irritable, comenzó a sufrir los efectos de mi mal humor. Una noche, regresando a casa muy ebrio, de uno de mis lugares favoritos de la ciudad, me pareció que Plutón evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me hizo una pequeña herida en la mano con sus dientes. La furia me invadió al instante. Ya no me reconocía a mí mismo. Mi verdadera esencia pareció abandonar mi cuerpo en ese momento, y una malevolencia más que diabólica, alimentada por el alcohol, se apoderó de mí. Saqué una navaja del bolsillo de mi chaleco. La abrí, agarré al pobre animal por el cuello y le corté deliberadamente un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me horrorizo, me estremezco al escribir sobre esta atrocidad maldita.
Cuando recobré la cordura por la mañana, después de haber dormido para liberarme de los efectos de la borrachera de la noche anterior, experimenté un sentimiento mitad de horror y mitad de remordimiento por el crimen que había cometido. Sin embargo, era un sentimiento débil y ambiguo en el mejor de los casos, y mi alma permanecía sin cambio. Volví a sumergirme en los excesos y pronto ahogué cualquier recuerdo del acto en el vino. Mientras tanto, el gato se estaba recuperando lentamente. Es cierto que su órbita ocular vacía tenía un aspecto espantoso, pero ya no parecía experimentar dolor. Se movía por la casa como de costumbre, aunque, como era de esperar, se alejaba aterrado cuando me acercaba. En lo más profundo de mi corazón, todavía quedaba algo de mi antiguo afecto por él, y al principio me sentí afligido por su evidente aversión hacia mí, alguien que en el pasado había sido su dueño amoroso. Pero ese sentimiento pronto dio paso a la irritación, y luego llegó, como la causa de mi caída final e irrevocable, el espíritu de la perversión. La filosofía no toma en cuenta este espíritu. Sin embargo, estoy seguro de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades fundamentales e indivisibles o sentimientos que dan forma al carácter del ser humano. ¿Quién no se ha encontrado 100 veces realizando una acción mala o absurda, sin otra razón que la de saber que no debería hacerlo? ¿No tenemos una inclinación perpetua en contra de nuestro juicio más sensato a transgredir lo que es ley simplemente porque sabemos que es ley? Fue este espíritu de perversidad, digo, el que llevó a mi caída final. Era el anhelo insondable del alma de herirse a sí misma, de infligir violencia a su propia naturaleza, de hacer el mal por el menor placer, lo que me impulsó a continuar, y finalmente a consumar la crueldad que había infligido al inocente animal. Una mañana, con sangre fría, le coloqué una cuerda al cuello y lo colgué de una rama de un árbol. Lo hice con lágrimas en los ojos y el más amargo de los remordimientos de mi corazón. Lo hice porque sabía que me había amado y porque sentía que no me había ofendido. Lo hice porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado tan grave que pondría en peligro mi alma inmortal, al punto de alejarla, si fuera posible, de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche después de cometer este cruel acto, me despertó un grito de incendio. Las cortinas de mi casa estaban ardiendo. Toda la casa estaba en llamas. Con gran dificultad, mi esposa, un criado y yo logramos escapar de la conflagración. La destrucción fue total. Toda mi riqueza terrenal fue devorada por las llamas, y desde entonces me resigné a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de tratar de establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de eventos, y no quiero dejar ni siquiera un posible eslabón sin explicar. Al día siguiente del incendio, fui a ver las ruinas. Las paredes, excepto una, se habían derrumbado. Esta excepción era una pared delgada que se encontraba aproximadamente en el centro de la casa y contra la cual había estado apoyada la cabecera de mi cama. El enlúcido en esta parte había resistido en gran medida el fuego, probablemente porque había sido renovado recientemente. Alrededor de esta pared había una multitud densa de personas que parecían examinar una sección específica con atención y ansiedad. Escuché palabras como extraño y otras expresiones similares que despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi la figura de un gato gigante grabada con un relieve en la superficie blanca de la pared. La precisión de la impresión era realmente asombrosa.
Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando vi esta aparición por primera vez, mi asombro y mi miedo fueron extremos. Sin embargo, la reflexión finalmente me tranquilizó. Recordé que el gato había sido colgado en un jardín cercano a la casa. Cuando sonó la alarma del incendio, la multitud llenó rápidamente el jardín, y alguien debió de haber cortado al gato del árbol y lo arrojó a través de una ventana abierta en mi habitación, posiblemente para despertarme. Cuando las otras paredes se derrumbaron, la víctima de mi crueldad quedó atrapada en el yeso fresco, y la cal, las llamas y el amoníaco del cadáver crearon la imagen que vi en la pared. Aunque de esta manera pude darle una explicación a mi razón, si no completamente a mi conciencia, sobre el sorprendente hecho que acababa de relatar, no dejó de causar una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no pude librarme del espectro del gato, y durante ese tiempo un sentimiento medio latente que se parecía, pero no era remordimiento, comenzó a aflorar en mi mente. Incluso llegué a lamentar la pérdida del animal y busqué en los sórdidos lugares que frecuentaba en ese momento una mascota de la misma especie y con un aspecto similar para reemplazarlo. Una noche, mientras estaba sentado, medio aturdido, en un lugar más deplorable, mi atención de repente se centró en un objeto negro que yacía en la parte superior de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que constituían el principal mobiliario de la vivienda. Estuve observando fijamente la parte superior del barril durante varios minutos. Lo que me sorprendió fue que no había notado el objeto antes. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, del mismo tamaño que Plutón, y muy parecido en todos los aspectos excepto uno. Plutón no tenía un solo pelo blanco en su cuerpo, pero este gato tenía una gran mancha blanca, aunque indefinida, que cubría casi todo su pecho. Cuando lo toqué, el gato se despertó de inmediato. Comenzó a ronronear fuertemente. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de que le prestara atención. Este era claramente el animal que había estado buscando. Ofrecí comprarlo al dueño, pero él no lo reclamó. Ni siquiera sabía de su existencia. Nunca lo había visto antes. Continué acariciándolo y cuando me disponía a regresar a casa, el gato mostró interés en acompañarme. Lo permití, y de vez en cuando me agachaba para acariciarle mientras avanzábamos. Cuando llegamos a casa, se adaptó de inmediato y se convirtió en el favorito de mi esposa. Sin embargo, para mi sorpresa, empecé a sentir una antipatía hacia él. Era exactamente lo contrario de lo que había esperado, pero de alguna manera que no podía comprender, su evidente afecto por mí me resultaba desagradable y molesto. Con el tiempo, estos sentimientos de disgusto y molestia se convirtieron en un profundo odio. Evitaba al gato. Un cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedían maltratarlo físicamente. Durante algunas semanas no lo golpeé ni lo maltraté violentamente, pero gradualmente, muy gradualmente, comencé a mirarlo con un odio indescriptible y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como si fuera un contagio. Sin duda, lo que aumentó mi odio hacia la criatura fue el descubrimiento, al día siguiente de llevarla a casa, de que, al igual que Plutón, también le habían arrancado uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia solo la hizo más querida para mi esposa, quien, como mencioné antes, poseía una gran humanidad en sus sentimientos, que en otro tiempo también había sido una característica distintiva mía y fuente de muchos de mis placeres más simples y puros. Pero mi aversión hacia este gato siguió creciendo. Siempre me seguía de cerca, de manera persistente, en una forma que es difícil de describir. Cuando me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, buscando mis caricias repugnantes.
Si me levantaba para caminar, se cruzaba entre mis piernas y casi me hacía caer, o se aferraba a mi propia ropa con sus largas y afiladas garras, mientras trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba destruirlo de un solo golpe, me detenía, en parte por el recuerdo de mi acto anterior, pero principalmente, permítanme confesarlo, por un miedo absoluto hacia la bestia. Este miedo no era un temor al daño físico, pero tampoco podría definirlo de otra manera. Casi me avergüenza admitirlo, incluso en esta celda de criminal, pero el terror y horror que me inspiraba el animal se habían visto aumentados por una de las más puras quimeras inimaginables. Mi esposa me había llamado la atención varias veces sobre la marca del pelo blanco de la que le hablé antes, la única diferencia visible entre la extraña criatura y la que había destruido. Seguramente recordarás que esta marca, aunque grande al principio, era bastante indefinida, pero gradualmente, en grados casi imperceptibles y durante mucho tiempo, mi razón luchó por rechazar como fantasías. Había adquirido una distinción de contorno clara. Ahora era la representación de un objeto que me estremece nombrar. Y por eso, sobre todo, lo aborrecía y temía. Si me hubiera atrevido, me habría librado de esa criatura. Ahora era, digo, la imagen de algo aterrador, algo espantoso. Los gatos. Oh, triste y terrible motor del horror y el crimen, de la agonía y la muerte. Ahora era verdaderamente desgraciado, más de lo que cualquier humano podría soportar. Y una bestia bruta, cuyo igual había destruido con desdén, una bestia bruta trabajaba para mí, un hombre hecho a imagen del Dios Supremo. ¡Qué insoportable desdicha! Desafortunadamente no conocí el bendito alivio del descanso ni de día ni de noche. Durante el día la criatura no me dejaba un solo momento, y por la noche cada vez que me despertaba de sueños de miedo indecible sentía su aliento cálido en mi rostro y su pesado cuerpo. Una pesadilla de la que no tenía el poder de liberarme, descansando eternamente sobre mi pecho. Bajo la presión de tormentos como estos, la escasa bondad que quedaba en mí se desvaneció. Los pensamientos oscuros y perversos se convirtieron en mi única compañía. Mi mal humor habitual se convirtió en odio hacia todo y todos, y debido a mis frecuentes y descontrolados estallidos de furia, mi esposa desafortunadamente era la que más sufría. Un día en particular, mi esposa me acompañó al sótano del viejo edificio en el que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. La gata me siguió por las empinadas escaleras y en su afán de exasperarme, casi me hace caer. En medio de mi ira levanté un hacha y me preparé para darle un golpe que habría sido fatal si hubiera descendido como yo deseaba. Pero la mano de mi mujer tuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar ni siquiera un gemido. Una vez cometido este horrible asesinato, me dispuse a ocultar el cadáver con premeditación. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin arriesgarme a ser visto por los vecinos. Se me ocurrieron varias ideas. Pensé en cortar el cadáver en pedazos pequeños y quemarlo. Luego consideré cavar una tumba en el suelo del sótano. También pensé en arrojarlo al pozo del patio o empaquetarlo en una caja como si fuera mercancía para que alguien se lo llevara. Finalmente, encontré una solución mucho mejor que cualquiera de las anteriores.
Decidí encerrarlo en el sótano como solían hacer los monjes en la Edad Media con sus víctimas. El sótano era adecuado para este propósito. Sus paredes estaban mal construidas y revestidas con un yeso áspero que la humedad había impedido endurecer. Además, había una protuberancia en una de las paredes que se asemejaba a una chimenea falsa que había sido llenada para ocultarla. No dudé de que podría mover fácilmente los ladrillos en ese lugar, colocar el cadáver contra la pared interior y volver a colocar todos los ladrillos como estaban originalmente, de modo que nadie sospechara nada. Y en esto no me equivoqué. Con una palanca quité los ladrillos con facilidad y coloqué cuidadosamente el cadáver contra la pared interior. Luego volví a montar la estructura como estaba originalmente, con mucho cuidado. Me aseguré de que la pared no mostrara signos de alteración. Limpié meticulosamente cualquier rastro de suciedad del suelo. Al final, miré a mi alrededor triunfante y pensé, al menos aquí, mi trabajo no ha sido en vano. Mi siguiente paso fue buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues había decidido firmemente ponerle fin a su vida. Si hubiera podido encontrarla en ese momento, su destino habría estado sellado. Sin embargo, parecía que el astuto animal se había dado cuenta de mi furia anterior y se mantenía oculto en mi estado actual de ánimo. Es imposible describir la profunda y dichosa sensación de alivio que sentía al no tener que soportar la presencia de la detestable criatura. No apareció durante la noche, lo que me permitió dormir profundamente, incluso con el peso del asesinato en mi conciencia. Los días pasaron y mi verdugo seguía sin aparecer. Sentía una felicidad indescriptible por su ausencia. El monstruo había huido aterrado y no volvería a cruzar mi camino. Mi culpa apenas me atormentaba. Se habían realizado algunas investigaciones, pero mis respuestas fueron convincentes. Incluso habían registrado la casa, pero por supuesto no encontraron nada. Estaba seguro de que mi felicidad futura estaba garantizada. En el cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías ingresó inesperadamente a la casa y comenzó otra exhaustiva búsqueda. A pesar de esto, no me sentí incómodo en absoluto, porque ya habían revisado la casa anteriormente. Los agentes me pidieron que los acompañara en su búsqueda y registraron cada rincón de la casa. Sin embargo, mi corazón latía con tranquilidad como el de alguien inocente. Recorrí el sótano de arriba a abajo con los brazos cruzados sobre el pecho, sin mostrar ningún signo de ansiedad. La policía parecía satisfecha y se preparaba para retirarse. Mi alegría era abrumadora y ansiaba decir una palabra para reafirmar mi inocencia. Finalmente, cuando el grupo estaba subiendo las escaleras, no pude contenerme. «Caballeros», dije, «me alegra haber disipado sus sospechas. Les deseo salud y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta es una casa muy bien construida». Pronuncié estas palabras sin pensar claramente en lo que decía. Puedo decir que es una casa excelentemente bien construida. Estas paredes, ¿van ustedes por aquí? Y aquí, impulsado por una bravuconada frenética, golpeé con fuerza la misma parte de la pared donde estaba escondido el cuerpo de mi esposa. Pero que Dios me proteja y me libere de los designios del archienemigo. Apenas el eco de mi golpe se desvaneció en el silencio, una voz desde el interior de la tumba respondió. Fue un grito, al principio ahogado y entrecortado, similar al llanto de un niño. Luego creció rápidamente en un grito largo, fuerte y continuo, completamente anormal e inhumano. Fue un aullido, un chillido ululante, mitad de horror y mitad de triunfo,
como si surgiera del infierno, de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que se regocijan en la condenación. Es una locura hablar de mis pensamientos en ese momento. Desfalleciendo, me tambaleé hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo en la escalera quedó paralizado por el terror y la conmoción. Al día siguiente, una docena de brazos fuertes se apresuraron a abrir la pared. El cuerpo cayó al suelo. El cadáver, ya muy descompuesto y con la sangre coagulada, se erguía ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca abierta y roja, y un único ojo en llamas, estaba sentada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me había condenado. Había encerrado al monstruo en la tumba.